Viernes 4 de abril, día 31 en nuestro itinerario cuaresmal, camino de preparación para la Semana Santa. Y la primera lectura que se nos presenta en este día está en el libro de la Sabiduría, capítulo 2, 1a, primera parte del versículos 12 al 22, y el mensaje central es el siguiente: los impíos, quienes no tienen verdaderamente fe, dice, acechemos al justo, porque nos resulta fastidioso. Y más adelante están hablando de condenarlo a una muerte ignominiosa. De alguna manera esto está también refiriéndose a Jesús, que es el justo de los justos, quien se convierte en una piedra en el zapato para quienes de alguna manera no quieren aceptar la palabra de Dios. Todo aquel que está predicando la palabra de Dios de la forma como lo tiene que hacer, resulta una molestia que hay que sacar del camino, porque de alguna manera nos está estorbando para nuestros planes. Se darán cuenta ustedes por qué muchas veces hay tantas persecuciones contra aquellas personas que están denunciando lo que no es conforme al corazón de Dios, porque ese es su trabajo, denunciar el mal. El Salmo 33 dice como respuesta: el Señor está cerca de los atribulados. Cuando nosotros somos personas justas que obramos conforme al corazón de Dios y estamos pasando por situaciones de tribulación, de dificultad, de dolor, de angustia y de persecución, debemos de sentir que estamos de alguna manera alineándonos con Cristo y ayudándole a llevar su cruz en medio de una humanidad dura, difícil, diversa, incomprensible, que apartándose de Dios, como lo decíamos hace un instante, ve como una piedra en el zapato a todo aquel que se opone a los planes del mal y del maligno y a sus sentimientos egoístas, permisivos, alejados de la voluntad de Dios. La misión del profeta es evangelizar, anunciar, denunciar. Evangelizar es hacerle caer en cuenta al hombre aquello que no es conforme al corazón de Dios y buscar que el malo se arrepienta de su mal camino para que vuelva a Dios. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 7, versículos del 1 al 2, versículo 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta de las tiendas y una vez que sus hermanos se hubieran marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras se enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. Y a ese ustedes no le conocen y yo le conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie podía echarle mano porque todavía no había llegado su obra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra en otro lugar nos dice: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Todos los pasos que Jesús está dando son conformes a la voluntad del Padre. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son conformes a la voluntad del Padre, pero otros no actúan conforme a la voluntad de Dios. Los tiempos de Dios no son los mismos tiempos de nosotros como seres humanos,
Pero Jesús, que tenía una comunión perfecta con el Padre, sabía cuál era su tiempo, sabía cuál era su momento. Incluso nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Entonces es bueno nosotros poder comprender que Jesús está moviéndose y está actuando conforme al querer del Padre, también conforme a la prudencia, no hablando abiertamente en ciertos lugares, sino yendo a otros lugares donde se puede manifestar con un poco más de libertad. Pero ¿quién mejor que Jesús para saber cuándo es el momento propicio en el que debe ponerse en manos de los hombres para cumplir con el propósito que Dios le ha encomendado? Qué bueno que nosotros hoy podamos, amados hermanos, al final de este mensaje entender algo sencillo. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y si nosotros actuamos con humildad, entonces vamos a poder tener mejor resultado en nuestra actividad pastoral. Esto lo voy a rematar con un ejemplo que me acaba de llegar al corazón, un recuerdo de una madre que estaba con su hija en el jardín de su casa, en el rosal. Y la niña le decía a la madre: madre, ¿por qué se demoran tanto las rosas en abrirse, en salir? Y la madre le dice: hija, cada día Dios viene y toca un pequeño botoncito de estos y lo abre y sale una hermosa flor. Más tarde la madre se encuentra a la niña con su carita sucia, sus manitos sucias, y había abierto todos los botoncitos que habían en el jardín. Moraleja: por no saber esperar los tiempos de Dios, se tiró en el jardín. Y eso le pasa a muchos seres humanos que por no tener prudencia tratan de acelerar las cosas, que las cosas salgan ya, que tienen que ser ya, y ahí es donde tropiezan, caen, se equivocan y cometen muchísimos errores. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, y como motivación final, es orar. Orar día a día para que la voluntad de Dios se vaya manifestando en nosotros conforme a su querer, a su corazón y a su voluntad. Amado hermano, espero que este mensaje sea de bendición para ti. Puedes colgarlo en el muro de tu red social e invitar a muchísimos hermanos a se suscriban a nuestro canal activando la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido a este canal. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.